El estudio del suelo usted siempre, siempre lo va a pagar, ya sea al inicio o al final. Se lo explico, ¿qué quiere decir esto? Que esa persona que dice, no, yo no voy a hacer estudio de suelo porque me voy a ahorrar esos $1,000, esos $1,500. Si tiene un problema en su estructura, cuando ya está construida, va a tener que hacer el estudio del suelo y va a tener que acomodar su estructura, ya lo pagó. Si no lo hizo el estudio de mecánica de suelo por ahorrarse dinero, lo que ustedes quieran, igual lo va a pagar porque el ingeniero estructural, para hacer el cálculo, va a suponer ciertos valores del suelo y esa suposición siempre la va a hacer para abajo. Entonces la va a subestimar la capacidad de carga y eso se traduce obviamente que yo voy a tener mayores volúmenes de concreto, se me va a ir el dinero, entonces lo estoy pagando el estudio de mecánica de suelo. Vamos a comentar un poco sobre la importancia del estudio geotécnico en la construcción. El suelo, problemas, el objetivo de la exploración geotécnica, qué entendemos por un estudio de mecánica de suelo, qué implicaciones económicas tiene y a qué conclusiones llegamos. El suelo es un material que es muy, muy utilizado en la industria de la construcción, ¿no? Se lo utiliza como árido o se lo puede utilizar como elemento de cimentación. Mencionamos un poquito sobre los tipos de obras que nosotros podemos tener. ¿Cuáles serían las consideraciones que debemos tener para poder realizar una campaña de exploración geotécnica? Uno de los problemas en suelos blandos, suelos arcillosos principalmente, es que tenemos asentamientos a largo plazo o lo que se conoce como consolidación. Y obvio, si nosotros no realizamos el estudio geotécnico y no detectamos estos estratos de arcilla que muchas veces pueden estar intercalados, arena, arcilla, arena, ¿no? Y se presenta ahí un potencial suelo que puede experimentar consolidación, podemos tener este tipo de problemas, ¿no? Problemas de asentamiento debido a problemas del suelo, ¿correcto? ¿Qué otro problema podemos tener? En el caso de suelos que son expansivos, un suelo expansivo lo que hace es que al momento de hidratarse ese suelo, este material tiende a generar una fuerza de abajo hacia arriba que empuja la cimentación. Bien, entonces este es el caso de los suelos expansivos. Son suelos, vamos a llamarlo así, especiales, ¿sí? Son suelos especiales. Como les digo, este tipo de suelos se hidratan y al momento de hidratarse se genera esta fuerza expansiva, ¿no? Y esta fuerza expansiva, quiero que vean por favor, produce fisuraciones, ¿no? Miren. Y cuando las edificaciones son livianas, o sea, no son muy pesadas, entonces no hay forma de que el peso contrarreste esta fuerza expansiva y pues se generan estas fisuras, ¿no? Falla el material, unas grietas considerables, ¿no? Entonces, ese es el caso de los suelos expansivos. No es el único caso, hay otros casos, por ejemplo, los suelos colapsables. Es otro tipo de suelo también no ofrecen buenas propiedades mecánicas, ¿sí? Entonces, este es otro tipo de suelos que tienen problemas. Otro problema que nosotros podemos tener debido al suelo como tal es que tengamos asentamientos excesivos. Fíjense acá en esta fotografía, quiero que vean la estructura, el hormigón, prácticamente todo lo que es estructura está intacto, ¿no? Está bien, lo mismo que la Torre de Pisa, ¿no? Un emblemático monumento que tiene una inclinación, ¿no? Debido a un asentamiento excesivo. Obviamente esto no es nada estético, tampoco es nada funcional, es algo que realmente no quisiéramos nunca que pase en ninguna edificación, ¿no? ¿Qué otros problemas nosotros podemos tener? Falla por capacidad de carga. Esta es una fotografía muy emblemática, son los silos de Transcona en Canadá. Día que hicieron el cargado de los silos, la cimentación empezó a ceder, vamos a llamarlo así. Entonces hubo una falla por capacidad de carga en esta estructura. Estamos hablando de que esto fue en los inicios de la mecánica de suelos, ¿no? Entonces, esta es una fotografía muy emblemática, les digo, de falla por capacidad de carga. Otro problema que nosotros podemos tener por desconocer cuáles son las propiedades del suelo
es la licuación de suelo. En la licuación de suelo, permítanme, voy a sentar. En la licuación de suelo hay un incremento de la presión de poro, ¿sí? Se reducen los esfuerzos efectivos, prácticamente se pierde la resistencia al esfuerzo cortante y ese material falla. ¿Okay? Dicho en términos bien sencillitos, bien coloquiales, el suelo se hace líquido, ¿sí? Y un líquido no es capaz de soportar carga si no está confinado, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que pasa, básicamente. Entonces, el suelo se licúa, se hace un líquido, de ahí viene el nombre, licuación, ¿sí? Se licúa. Entonces, pierde la capacidad de resistencia al corte al suelo y se va, ¿no? Se pierde toda la resistencia del suelo. Y acá les muestro, esta es otra foto emblemática, que es un sismo en Niigata, en Japón, ¿ya? Donde varias edificaciones fueron afectadas por este fenómeno. Y acá en esta foto lo que quiero resaltar, lo que quiero que ustedes vean, es que la estructura como tal, la edificación está intacta, ¿no? Entonces claramente se ve que acá la falla es debido al suelo, ¿no? Fíjense, les muestro una falla acontecida en Ciudad de México, por allá por el año 2015, más o menos, una excavación y hubo lluvia, ¿sí? La lluvia obviamente perjudica esto. Y fíjense cómo hubo un deslizamiento de tierra, ¿no? Lo mismo que esta fotografía de acá, hay un deslizamiento de tierra. Entonces, el estudio geotécnico me proporciona o me da información sobre las propiedades que yo tengo de este material. A través de un análisis, obviamente, yo puedo determinar cuál es la altura máxima que puedo tener en mi excavación en vertical de mi talud. Puedo determinar cuánto es el grado de saturación mínimo o máximo que voy a tener antes de que ese suelo colapse, falle. Puedo determinar la cantidad de tablestacas si es que necesito para reforzar mi talud. Entonces, toda esa información de dónde sale de una exploración geotécnica, de datos que me proporciona el estudio geotécnico. Con esos datos y obviamente un análisis, porque los datos por sí solos no me sirven de nada, ¿no? Siempre tiene que haber información, pero esa información hay que interpretarla. Entonces eso es importante. Los datos por sí solos no me sirven de nada. Esa información hay que interpretarla y ver qué es lo que me está diciendo eso. ¿Cómo se puede prever todo esto? Vuelvo y repito, a través de un buen estudio de mecánica de suelos, por una parte, pero no lo es todo, hay que hacer también un buen análisis. Entonces, estas dos cosas, tanto un buen estudio de mecánica de suelo como un análisis concienzudo de la situación, realmente es lo que va a permitir de que yo tenga buena información, que yo sepa que lo que estoy haciendo, mi obra, no va a presentar ningún problema, ¿no? Desde el punto de vista del suelo. ¿Ok? Vamos a seguir comentando qué otros problemas se pueden dar. Fíjense, problemas ya en obra, ¿sí? Entonces, en obra nosotros podemos tener derrumbes durante la excavación. ¿Ok? Resulta que para hacer la zapata, para excavar, usted necesita remover la tierra, ¿no? Necesita excavar. Si usted no ha hecho un buen estudio de mecánica de suelo, no ha identificado bien este material y manda a usted cavar más de lo debido, esto se le puede derrumbar, ¿sí? Y obviamente si el trabajador está ahí adentro y estamos hablando de zapatas por arriba de 1,5 metros de profundidad de desplante, eso es peligroso, ¿no? Aparte de eso, se vuelve muy difícil que pueda desplantar aquí su zapata, ¿no? Entonces, esa información de qué tipo de suelo, si lo va a poder excavar, si no va a poder, si necesita abatir el nivel freático, o sea, todo eso usted lo va a obtener de un estudio de mecánica de suelo, de un estudio geotécnico, ¿sí? A mí siempre me gusta hacer esta analogía, me gusta decir que un estudio de suelo, pues prácticamente es muy similar a esta situación. Supónganse ustedes que se quieren operar del corazón. Un médico, ¿qué va a hacer? Lo primero que va a hacer antes de iniciar una operación, va a mandarles a hacer estudios de sangre, ¿no?
para ver si su sangre coagula, si no coagula, si tiene diabetes, en fin, un montón de cosas. De ahí va a empezar. Entonces el estudio de mecánica de suelo es similar. Ahí es donde usted va a encontrar todos los pormenores, todos los detalles sobre el tipo de suelo que está utilizando en la construcción, ¿no? Entonces, fíjese, otro problema que usted puede tener cuando no ha realizado un buen estudio de mecánica de suelo, si usted está compactando, fíjese, estos colchones, como normalmente se llaman, que se presentan en el suelo, es debido al contenido de humedad, a la saturación que tiene el suelo. Y eso entonces usted me dirá, ¿y cómo yo lo puedo resolver o cómo lo puedo anticipar o para que no me pase? Volvemos a lo mismo, realizando una buena caracterización del suelo que tenga, ¿sí? Entonces es importante realizar ese estudio de mecánica del suelo. Fíjese otro caso que le presento acá en el GIF de la derecha, por favor. Miren, resulta que construyeron me imagino que es como una pequeña cisterna, como un tanque, algo así estaban queriendo hacer acá, ¿no? Y resulta que dejan la obra, aparentemente la dejan bien, y al otro día lo que encuentran es prácticamente que tienen un barco, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? El agua no la consideraron, no tomaron en cuenta el agua, viene el agua, ejerce su empuje y levanta esta estructura, ¿no? Entonces ahí claramente fíjense el agua y miren ahora el problema enorme que tienen, ¿no? Fíjense, ya tienen ahí tienen el cimiento, tienen los muros, tienen todo y todo está mal, ¿no? Entonces, realmente acá pérdida de tiempo, pérdida de dinero, la frustración de no saber cómo resolver el problema, se complica, ¿no? Y vuelvo y repito, ¿por qué? Por no tener un buen estudio de mecánica de suelo, ¿no? Por no tener un buen estudio de mecánica de suelo. Quién sabe si a lo mejor hicieron acá algo o no, digamos. Otros problemas que puede haber, ¿qué más? ¿Qué otro problema yo puedo tener por no hacer estudio de mecánica de suelo? ¿Ya? Les voy a mostrar, fíjense acá en el GIF de la izquierda, ¿ya? Es un derrumbe de una grúa en el estadio de Brasil. Creo que esto fue en el 2013, 2014, algo así, ¿ya? ¿Qué fue lo que pasó? Resulta que tenían en la obra, el lugar, hubo lluvias muy fuertes, lluvias torrenciales. El agua siempre es un problema para el suelo y las construcciones. Entonces el agua saturó ese material, ese suelo, por tanto reduce la capacidad de carga que tiene ese material. Cuando esta grúa quiere realizar sus labores, el suelo no le ofrece la suficiente resistencia y pues se desploma, ¿no? Entonces pueden buscarlo en internet, el estadio de Brasil, el derrumbe de la grúa, van a encontrar videos referentes, ¿no? Volvemos otra vez a lo mismo, un análisis concienzudo del tipo de suelo que se tiene acá en la superficie, un buen estudio de mecánica de suelo, me permite que yo sepa en qué intervalos de grado de saturación puedo tener mi suelo sin perder resistencia. Acá les muestro otro GIF, ¿sí? Fíjense, miren, van a tratar de colocar una pieza, colocan la grúa, el suelo no resiste, no ofrece la resistencia y ahí ustedes ven el resultado. Y bueno, la pregunta sería, bueno, ¿y cómo lo soluciono? ¿Qué pasa si el suelo igual se mojó y no puedo yo modificarlo? ¿Qué hago? Bueno, hay opciones de que usted aumente el área de la sección que va a utilizar su grúa, ¿no? Así colocan unas placas y eso ya le garantiza de que pues no vaya a tener este tipo de problema por capacidad de carga, ¿no? No puede soportar el suelo esa carga. Otro problema, otro problema que usted puede tener del suelo, pero ya durante la vida útil de su construcción. Esta es una falla, miren, esta es una carretera en Ensenada, Baja California, en México, una carretera que estaba bien y de pronto sufre este daño, ¿no? Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, resulta que habían fallas geológicas, ¿no? Hay fallas geológicas. Entonces, si usted hace un estudio de mecánica de suelo, le invierte, porque es eso, es una inversión lo que usted hace, le invierte a su estudio de mecánica de suelo, usted puede encontrar
esta falla geológica a edades tempranas, ¿sí? No ya después de que pasó el problema y todo, sino usted lo puede encontrar, las puede encontrar esta falla pues al inicio, ¿no? Y eso obviamente le da mucha ventaja para que usted sepa cómo va a diseñar, qué es lo que va a hacer en esa construcción. Acá también les muestro otro problema. Este es un helipuerto en una región donde hay mucho desierto y pues bueno, cuando el helicóptero asienta, claramente vemos que se hunde, ¿no? La rueda en la arena. Entonces ahí también es otro problema que tiene el suelo porque no es capaz de soportar sus cargas, ¿no? Bueno, vamos a definir entonces cuál sería el objetivo de la exploración geotécnica, ¿sí? El objetivo básico y fundamental es caracterizar el suelo tanto in situ como en laboratorio, caracterizarlo desde el punto de vista físico y mecánico. Ese es el objetivo primordial de una exploración geotécnica. Repito, la exploración geotécnica también se conoce como estudio de mecánica de suelo, ¿sí? Estudio de suelos, también en algunas regiones lo conocen así, estudio de suelo, ¿ya? No importa, el nombre es lo de menos, lo importante es saber qué es lo que yo estoy buscando, qué información me tiene que dar ese documento. Entonces ahorita vamos a seguir comentando sobre eso. ¿Qué otra cosa me debe proporcionar o cuál es el objetivo también de un estudio de mecánica de suelo? Es que nosotros podamos proponer un sistema de cimentación. O sea, decirle al ingeniero estructurista, bueno, para esta edificación nosotros podemos utilizar zapata, vamos a utilizar pilotes por este motivo, por esto, o vamos a utilizar alguna combinación de una losa con pilote, en fin, proponer un sistema de cimentación. Obviamente ese sistema de cimentación debe ser adecuado para resistir carga y tener deformaciones compatibles, ¿no? Entonces, ese es un objetivo de la exploración geotécnica. Qué otro objetivo? Detectar problemas, ¿sí? Como los que acabamos de mencionar, problemas de saturación del suelo, problemas de fallas geológicas, problemas de suelos por ahí expansivos, suelos colapsables, ¿sí? Detectar esos problemas en un inicio. ¿Sí? Si yo los detecto esos problemas al inicio, obviamente reduzco mucho el riesgo de tener todos estos problemas que hemos ido mostrando, ¿no? Todo esto de acá que hemos ido comentando. ¿Qué otro objetivo tiene la exploración geotécnica? Que nosotros podamos determinar la cota del nivel freático. Nosotros podamos determinar si hay movimiento de agua, o sea, si hay gradientes hidráulicos también. Entonces, eso es importante. Entonces, ese es otro objetivo. Otro objetivo de la exploración geotécnica es que me puedan decir qué método constructivo es el más adecuado para mi obra. ¿Sí? Si voy a necesitar realizar pilotes, si van a ser hincados, si van a ser perforados, ¿sí? En fin. O si voy a realizar una excavación, si voy a necesitar utilizar tablestacas, voy a necesitar apuntalar, en fin. Entonces, el método constructivo es importante. ¿Y de dónde sale esto del método constructivo? Bueno, también sale de hacer un estudio de mecánica de suelo, ¿sí? Un estudio de suelo. Luego, vamos a comentar un poquito sobre qué ensayos nosotros realizamos al suelo. Bueno, básicamente los ensayos los dividimos en dos grandes grupos, que serían los ensayos in situ y los ensayos en laboratorio. Entonces, cuando nosotros realizamos una campaña de exploración geotécnica, ¿sí? Realizamos un estudio de mecánica de suelo, tenemos que realizar estas dos cosas, tanto los ensayos in situ como los ensayos en laboratorio. El ensayo CPT es un ensayo que me caracteriza mecánicamente muy bien in situ el suelo, pero tiene la desventaja que yo no obtengo muestras de suelo, entonces no lo puedo caracterizar en laboratorio y eso pues no es del todo aconsejable. Entonces lo aconsejable es que nosotros podamos caracterizar in situ y en laboratorio, que tengamos las dos caracterizaciones del material. Sí, acá les muestro un ensayo de placa, fíjense, les muestro un ensayo SPT, que es el más común, por lo menos en Santa Cruz, en Bolivia, es uno de los ensayos más comunes que se realiza.
También un ensayo CPT o SPT hidráulico también puede ser, pero bueno, son los básicos. Hay más, ¿no? Tenemos presurímetro de Menard, de veleta, etcétera, etcétera. Tenemos un montón de ensayos para caracterizar el suelo in situ. De todos estos ensayos, pues habrá que sentarse el ingeniero estructurista, el ingeniero geotécnico, conversar qué información necesitan y decidir para el tipo de obra. Necesito caracterizar el suelo, necesito hacer mi campaña de exploración geotécnica orientada a este ensayo porque voy a necesitar estos parámetros, ¿correcto? Entonces eso es importante, esa caracterización in situ. Y obviamente en laboratorio también es importante que nosotros podamos caracterizar ese suelo, ¿sí? A través de pruebas triaxiales, pruebas de consolidación, límites, granulometría, etcétera, etcétera. Todo lo que nosotros necesitemos, lo que nos vaya a proporcionar información. Entonces, estas dos caracterizaciones, in situ y en laboratorio, van de la mano, ¿sí? No podemos inclinarnos por una sola y dejar de lado la otra. No, siempre lo recomendable, lo aconsejable es que las dos vayan juntas. Bien, entonces aquí surge la pregunta, bueno, ¿y cuáles son los métodos de exploración que nosotros tenemos? Vuelvo y repito, son muchos métodos de exploración. ¿Cuál es el mejor? Todo depende para qué, depende de la circunstancia, también depende del tipo de obra que nosotros estamos realizando. Lo que no es válido decir en este momento es que va a depender de la cantidad de dinero que tengo. Eso no, porque escatimar, realizar una campaña de exploración, en realizar un estudio de mecánica de suelos es prácticamente como ponerse uno mismo la soga al cuello, ¿no? Es algo que no tiene sentido hacerlo. Y bueno, y ese también es un paradigma que debemos cambiar porque muchas veces el dueño de la obra, ¿sí? No quiere realizar estudios de mecánica del suelo. No sé por qué, o sea, es una costumbre, no quieren realizar estudios de mecánica del suelo. Los contratistas, los ingenieros, a veces se avientan a realizar el proyecto, el trabajo, sin tener estudio de mecánica del suelo y no saben la responsabilidad, todo lo que llevan a sus espaldas. Porque el día de mañana, Dios no lo quiera, el día de mañana ustedes tienen una falla, tienen estos problemas. ¿A quién va a ser el primero que van a llamar para declarar ante la justicia? Pues al ingeniero geotecnista. Imagínense que usted construye su edificio y toda la parte de hormigón está intacta y lo que falló fue lo de abajo. Al primerito que van a llamar es al ingeniero que hizo el estudio de mecánica del suelo. ¿Qué pasó? Y si no hay, ¿qué pasó? Le van a decir, ¿por qué no lo hizo? Vuelvo al ejemplo de la medicina, que es un ejemplo bien visual. Es como si ustedes hagan una operación de corazón. Imagínense que lo van a operar, le van a abrir el corazón y a su enfermo, a su paciente, nunca le haya hecho por lo menos un análisis de sangre. Entonces imagina, usted como paciente iría a un médico que no le mandó a hacer ningún estudio y le dice yo lo voy a operar, le voy a abrir el corazón y no le voy a mandar a hacer ningún estudio. Nada, así. Yo creo que no, ¿no? Realmente yo creo que ninguno de nosotros aceptaría eso. Bueno, sucede algo muy parecido en este ámbito, en la ingeniería civil. Entonces hay que ser consciente de los problemas que nosotros podemos tener al momento de que nos saltamos, no lo hacemos o lo hacemos mal nuestro estudio de mecánica de suelo. Sí, porque se puede dar, a veces también lo hacen el estudio, ¿sí? Hacen el estudio de mecánica de suelo, pero pues no lo hacen bien. Tengo la mano levantada de Javier. Adelante, Javier. Gracias. Bueno, quería decir que qué pasaría, digamos, en caso de que ya sea un futuro ingeniero, ¿no? Y el dueño no quiera que haga ese estudio del suelo. Entonces, ¿cómo haría? Sabiendo, yo le puedo explicar que esto le puede suceder, esto le puede suceder, y aún así no quiera, porque todo depende del dueño, ¿no? Porque él es el que pone la plata. ¿Y qué, Ok, qué podría hacer? en mi caso, digamos, ¿yo qué es lo que hago? Yo prefiero no hacerlo, digamos. Yo, en lo particular, prefiero no hacerlo y prefiero quedarme con clientes que sean conscientes de lo que se está haciendo. Prefiero trabajar con clientes que valgan la pena, no este tipo de clientes, porque una vez que uno acepta
Estos clientes que quieren hacer mal las cosas, se siguen, ¿no? Viene el uno, viene el otro y lo hacen todo mal y es una cadena, ¿no? Entonces, desde un inicio, hacer bien las cosas y a veces perdiendo se gana. ¿Qué quiero dar a entender? Perdiendo usted un cliente que quiere hacer mal las cosas, usted gana 2 o 3 clientes que quieren hacer bien las cosas. Porque siempre hay gente que quiere hacer bien las cosas. Siempre hay gente que es consciente de lo que se tiene que hacer. Y bueno, y si no, si usted no, igual lo quiere hacer sin, ya es consciente, dice, bueno, igual lo voy a hacer, no quiero hacer el estudio de suelo, igual lo voy a hacer el trabajo. Bueno, sépalo, para eso es esta conferencia, para que usted sepa de qué problemas usted puede presentar, qué problemas se le pueden presentar en obra, estas fotos que les acabo de mostrar, cuáles son las consecuencias, problemas que puedan haber desde el punto de vista técnico, porque aquí, por ejemplo, no estoy abordando problemas legales, ¿sí? Porque puede haber problemas legales. Si hay muertos de por medio, la cosa se complica aún más. Entonces, para que sea consciente de que si no lo hace de este modo, no hace bien las cosas, pues sea consciente de que lo tiene el problema latente, ¿no? Y que si la estructura no se ha caído, que si sigue bien, bueno, a lo mejor corrió con suerte, a lo mejor tiene mucha experiencia, no lo sé. Pero en vez de, ¿para qué vamos a jugar a ser adivinos o hacer las cosas mal cuando desde un inicio las podemos hacer bien, ¿no? Entonces, el objetivo de esta conferencia es despertar, abrir los ojos para que ustedes vean de cuál es la importancia, ¿no? De hacer las cosas bien, de hacer las cosas pensando, razonándolas, trabajando bien. Eso es lo que quiero yo que se lleven de esta conferencia, de esta plática que estamos teniendo el día de hoy. Voy a retomar la exposición. Vamos a definir qué es un estudio geotécnico, qué es un estudio de mecánica de suelo, ¿ya? Este estudio de mecánica de suelo es un documento en el que usted va a presentar los resultados de una campaña de exploración. O sea, en este documento usted va a decir qué ensayo hizo usted in situ y en laboratorio para caracterizar ese suelo. Entonces ahí usted lo va a dejar plasmado esa información, ¿sí? ¿Qué otra información usted va a dejar en el estudio de mecánica de suelo? Va a proponer un sistema de cimentación, una propuesta. Va a proponer un proceso constructivo. ¿Cuál sería el proceso constructivo? El método constructivo. Va a advertir sobre posibles complicaciones que va a tener ese suelo a lo largo de su vida útil o posibles complicaciones que va a tener durante la etapa de construcción. Eso también usted lo debe dejar plasmado en el estudio de geotécnico, ¿sí? Va a informar, por supuesto, de la capacidad de carga, los asentamientos que puede tener ese suelo. Muchas veces, para el estudio geotécnico, lo que hacen es perforan, golpean con este martillo, determinan el número de golpes del SPT, ¿ya? Vamos a suponer que le da 10 golpes, lo dividen entre 10 y sacan la tensión admisible. Y se acabó, ¿sí? Dicen, ese es todo lo que yo necesito saber del estudio de mecánica de suelo. Y déjeme decirle que eso es una versión muy simplista, muy simplificada de todo lo que está aconteciendo. O sea, no estoy diciendo de que está mal, porque de cierto modo está más o menos, pero no es lo ideal. No es lo ideal que usted simplemente vaya, golpee su suelo con su martillo, cuente cuántos golpes se le dio y después lo divida entre un factor y diga que esa es la tensión admisible del suelo. Esa es una aproximación, vuelvo y repito, simplista, simplificada. No está del todo mal, pero se pueden hacer mejor las cosas. Entonces, si nosotros podemos hacer mejor las cosas, ¿por qué no hacerlas bien? Entonces, es eso, comentárselo y decirle que no es nada más eso el estudio de mecánica del suelo, porque hay esa concepción que dice, bueno, el estudio geotécnico van, perforan, número de golpes, lo dividen entre 10 y se acabó. Y toda la información que necesita el ingeniero estructural, no. El estudio del suelo le da un montonal de información, ¿sí? Todo lo que hemos comentado hace un momento. Entonces, de ahí que sea importante este documento. Este documento es estrictamente necesario para que usted inicie el cálculo estructural.
¿Qué pasa? Déjeme que se lo comente. ¿Qué pasa en nuestro medio? Principalmente en Santa Cruz, voy a ser bien específico, en Santa Cruz. Hay muchas edificaciones que se hace al revés. Primero se hace el cálculo estructural y después se hace el estudio de mecánica de suelo o ni se hace el estudio de mecánica de suelo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede? ¿Son magos, son brujos? No sé, consultan con entes del más allá, los ingenieros que hacen este tipo de trabajo, no lo sé, la verdad, qué está pasando, pero no está bien hacerlo así. Hay que ir paso a paso a hacer las cosas de forma coherente. Primero un estudio de mecánica del suelo, tener una visión de qué tipo de material tengo, problemas que puedo tener, soluciones, alternativas de soluciones, y luego ya me voy con el cálculo estructural. Sucede que muchas veces los clientes quieren los trabajos para ayer y si se puede con fecha de antes de ayer, mejor. Y las cosas no funcionan así. Todo tiene un tiempo, hay un proceso y eso hay que ser enfático en recalcárselo al cliente de que, pues bueno, hay que hacer las cosas bien para que su obra también esté bien, ¿no? Y créanme, a veces perdiendo se gana. ¿Qué quiero dar a entender? Que si viene un cliente que quiere hacer mal las cosas, rechácelo. Perdiendo va a ganar. Perdiendo va a ganar. Usted va a estar tranquilo en su casa, sabiendo de que no tiene la responsabilidad de que esa obra vaya a fallar, sabiendo de que su reputación está intacta, en fin, muchas cosas. Y hay gente de que sí hace las cosas bien, porque no todo es malo. Sí hay gente que hace bien las cosas. Entonces, pues bueno, esos son los clientes que uno quisiera tener. Vamos a comentar ahora sobre el contenido mínimo que debe tener este documento que se llama estudio geotécnico, estudio de mecánica de suelo, como lo querramos llamar. ¿Ya? Bien, debe tener primero una introducción, un objetivo y alcance de la investigación. ¿Para qué estamos nosotros investigando? ¿Sí? ¿Y cuál es nuestro alcance? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Porque la investigación no puede ser infinita, ¿no? Sino tiene que estar acotada. Entonces, debemos acotar qué es lo que estamos investigando. Luego debemos decir qué metodología hemos empleado, ¿sí? Tanto en campo como en laboratorio. Eso es bien importante. ¿Qué norma hemos seguido para realizar cada uno de nuestros ensayos? Eso también es importante mencionarlo. Información geológica de la zona, por supuesto que se debe presentar si es que nosotros tenemos. Si no hay, lo ideal es realizar estos estudios, ¿no? Les mostré la falla en Ensenada, Baja California, en México, y sí, sí hay, o sea, no es que no hay, sí hay fallas, ¿no? En Bolivia hay una zona de falla, el Sillar, ¿no? Hay fallas geológicas, sí, sí que las hay. Entonces hay que caracterizarlas, hay que ver su comportamiento, etcétera, etcétera. Entonces eso debe estar en un estudio de mecánica de suelo, idealmente. Debemos a continuación presentar cuáles fueron nuestros resultados, ¿sí? ¿Qué obtuvimos de nuestros ensayos de SPT, de CPT, de ensayo de laboratorio, en fin, tenemos que presentar estos resultados. Debemos también mencionar aspectos relacionados con el sismo, ¿sí? Si tenemos sismo en la región es sísmica, bueno, habrá que ver qué está pasando por ahí, es importante también tenerlo en cuenta. Debemos presentar nuestras capacidades de carga del suelo, ¿sí? Nuestros asentamientos que esperamos que sufra la estructura con el suelo, ¿sí? Entonces, eso también es importante. Mencionar si vamos a tener problemas de suelos expansivos, con licuación, con potencial de colapso, en fin, entonces esto también es importante advertir. Por supuesto que debemos presentar unas conclusiones acerca de nuestro estudio, ¿sí? ¿A qué conclusión hemos llegado? ¿Sirve, no sirve? ¿Por qué? ¿Bueno, malo? El método constructivo, llegar a una conclusión, dar recomendaciones de qué se puede hacer, ¿sí? Decir, bueno, podemos hacer tal cosa, mejorar, hacer un proceso de mejora del suelo, en la etapa constructiva se debe hacer de así, asá, en fin, recomendaciones. Luego, presentar también es importante, obviamente, el croquis, fotos de los sondeos, un perfil del terreno, algunos anexos, planos, planillas de cálculo, en fin, ¿no? Algo que vaya a complementar, pero bueno, esto lo ponemos ya en la parte de anexo. Entonces, esa sería la información básica, la información mínima
que debemos nosotros ver en un estudio de mecánica de suelo. ¿Por qué se los comento? Me ha tocado ver estudios de mecánica de suelos que simplemente es 2 hojas, digamos, ¿no? Y solamente presentan muy poquita información. Entonces, no, tampoco es lo ideal eso, ¿no? Entonces ahí tienen el contenido mínimo, ¿no? Obviamente eso se puede mejorar más, se puede implementar la información, en fin. Vámonos ahora a señalar algo que es bien importante, que sería la comunicación que debe existir entre el geotecnista y el ingeniero estructural. Entonces siempre el ingeniero geotecnista y el ingeniero estructural van de la mano. Es lo ideal que ellos puedan trabajar en forma conjunta, ¿sí? Que no vaya uno por un lado, el otro por otro. No, lo ideal es que trabajen de forma conjunta, el ingeniero geotecnista y el ingeniero estructural. Entonces, el ingeniero estructural, ¿qué le debe comentar o qué le debe decir al ingeniero geotécnico? Le debe decir como mínimo dónde va a ser la obra, le debe dar un orden de magnitud de las cargas, ¿no? Un aproximado, decirle, bueno, ¿sabes qué? A esta columna va a llegar un aproximado de unas 30 toneladas. Entonces, darle un orden de magnitud de las cargas, decirle qué tipo de edificación va a ser un bar, va a ser un lugar donde se van a guardar cosas, un almacén, va a ser una vivienda, qué tipo, ¿sí? Decirle por lo menos cuál es su sistema de cimentación deseado, ¿no? ¿Por qué se inclinaría él zapata, en fin, decirle como mínimo, darle esta información en lo estructural al geotécnico. Y el geotécnico al estructural, como mínimo, debería decirle, bueno, después de que hizo el estudio, decirle la alternativa de solución son tales y cuales, le debe advertir de problemas que puede pasar a futuro y debe ser bien claro y conciso el ingeniero geotécnico al momento de dar sus conclusiones, sus recomendaciones, bastante explícita, que no haya lugar a ambigüedades, a malas interpretaciones, o sea, bien claro, bien contundente la información que el geotécnico entrega al ingeniero estructural. Entonces, esta comunicación entre el geotécnico y el estructural es lo ideal. Muchas veces ni se da, no se da esta comunicación. Lo único que hace el dueño es simplemente llama y le dice al ingeniero geotécnico, necesito un estudio de suelo, y el dueño de la obra la que le dice al geotecnista el número de sondeo, la profundidad, etcétera, etcétera. Y eso está completamente mal, mal, porque como dice el dicho, zapatero a sus zapatos, cada quien sabe de su oficio, ¿no es cierto? Entonces el ingeniero geotécnico sabe de su trabajo, sabe la profundidad, el número de sondeo. Entonces hay que dejar a esa persona que haga su trabajo, ¿no? Entonces ahí eso es algo que es importante tenerlo en cuenta, que el ingeniero geotécnico sea el que defina el número de sondeo, la cantidad de sondeo, el tipo de ensayo que se va a hacer en obra, el tipo de ensayo que se va a hacer en laboratorio. Déjenlo, es él la persona que sabe, ¿no? Entonces, si ya a ustedes se le aparece un cliente y ya viene con el número de sondeos, con la profundidad y con todo, entonces sale prácticamente, uno sale sobrando, ¿no? El ingeniero geotécnico sale sobrando. Y créanme, el que realmente sabe, pues, es el ingeniero geotécnico, ¿no? Entonces eso para tenerlo bien en cuenta. Vamos ahora a comentar un poquito sobre el uso que debería tener el estudio geotécnico, ¿ya? ¿Cuál sería el uso? El uso principal sería para que el ingeniero estructurista pueda determinar la armadura de refuerzo que va a necesitar su cimentación. Ese es lo principal, lo básico, ¿sí? Que sepa el ingeniero geotécnico la capacidad de carga del suelo, que sepa el ingeniero geotécnico, el ingeniero estructural, que pueda determinar sus armaduras de refuerzo, en fin. Eso sería lo base, la base, o sea, el primer uso que se debe dar al estudio geotécnico. Pero ¿qué sucede? Muchas veces el ingeniero estructural recibe este estudio, este documento, y ve el número de golpes, ¿ya? Lo divide entre un factor, saca la tensión admisible y lo que hace es, bueno, dice, bueno, se acabó.
este documento que se llama estudio geotécnico lo mete en un cajón y lo deja archivado y nunca más lo vuelve a sacar. Y eso no está bien, ¿correcto? No está bien. Entonces eso no está para nada bien. Porque el estudio de mecánica del suelo debería ser un documento que nosotros tengamos a la mano antes de la construcción, durante la construcción de nuestra edificación. Me explico. Vamos a suponer que usted quiere realizar una excavación, va a realizar un sótano. Entonces va usted a excavar, ¿no es cierto? Y usted acá, fíjese que va a empezar a ver las capas de suelo. Entonces, de acuerdo a lo que le reporta el estudio de mecánica de suelo, usted debería ir checando su perfil que le da el estudio con el perfil que usted está viendo en obra para verificar que realmente hay coherencia entre lo que se le está reportando el estudio de mecánica de suelo y lo que usted está viendo en obra. Si no hay coherencia, cuidado, hay peligro porque entonces se puede venir abajo toda esa excavación, puede tener problemas gravísimos. Se cae esta excavación, esto cae encima de esta persona y usted ya le cuento los problemas que va a tener, ¿no? Porque muchas ocasiones el estudio de mecánica de suelo se lo inventan, ¿no? O ven que es un lugar en una zona y dicen, no, esa zona es arenosa y se lo inventan. Y usted va y hace el estudio, va y cava esa arena supuestamente y se encuentra con que de pronto es arcilla, ¿no? Entonces, nada que ver a lo que le está diciendo el estudio, ¿no? Eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, el estudio de mecánica de suelo no es nada más para recibirlo y guardarlo en el cajón después de que se sacó la atención admisible, no. Hay que, hay que utilizarlo, hay que utilizarlo. Es un documento que usted puede utilizarlo, ¿no? Que usted en obra usted puede utilizarlo. Entonces, ese es otro uso del estudio de mecánica de suelo. Ahora, vamos a comentar sobre qué implicaciones económicas hay debido a que yo no tengo un estudio de mecánica de suelo, no tengo un estudio geotécnico. ¿Cómo repercute en el dinero? Que muchas veces es simplemente lo que se fija el cliente, ¿no? O la mayoría de las personas se fijan en el dinero. Y a veces, por solo mirar esa arista de todo el problema, pierden la perspectiva, pierden la visión global. Entonces, si usted no tiene un adecuado estudio de mecánica de suelo, en un escenario donde usted tiene un problema técnico, ¿ya? Donde usted tiene esto de acá que estamos viendo en la foto, que su estructura sufrió un daño, entonces, ¿qué es lo que va a tener que hacer usted? Es recimentar, volver a poner estos silos, en este caso, en su lugar, y eso le cuesta caro, porque va a tener que utilizar maquinaria especial, va a tener que tener cuidado extra, en fin, le va a tomar más tiempo. Entonces, recimentar una obra es complicado, ¿no? No es tan sencillo. Cosa que si usted desde un inicio, con un buen estudio de mecánica del suelo, pudo evitar ese problema. Entonces, ese es un escenario. Otro escenario es que, como usted no hizo estudio de mecánica del suelo o se lo hicieron mal, ¿qué es lo que va a pasar? Que al suelo usted le va a asumir una capacidad de carga de ese suelo muy por debajo de la que realmente el suelo tiene. Entonces, ¿eso en qué se traduce? Se traduce en que usted va a necesitar un área en planta más grande y eso a su vez repercute en la cantidad, el volumen de concreto que usted va a utilizar en esa zapata. No es lo mismo tener una zapata de 2 metros de área en planta que tener una zapata de 1 metro, ¿no? El volumen de hormigón se incrementa bastante y el hormigón pues sí, es dinero, o sea, sí cuesta. Entonces, lo que a la larga parece ser un ahorro, ¿sí? De que no hice el estudio de mecánica de suelo, pues bueno, me ahorro ese dinero, no es tan así, no es tan así, porque
como le comento, puede darse este caso, ¿no? Que usted está subestimando la capacidad del suelo y va a tener que pagarlo de algún modo, ¿no? ¿Y cómo lo va a pagar? Bueno, pues lo va a pagar con hormigón. El hormigón pues es más caro. Entonces lo va a pagar. El estudio del suelo usted siempre, siempre lo va a pagar, ya sea al inicio o al final. Se lo explico, ¿qué quiere decir esto? Que esa persona que dice, no, yo no voy a hacer estudio de suelo porque me voy a ahorrar esos $1,000, esos $1,500. Si tiene un problema su estructura cuando ya está construida, va a tener que hacer el estudio del suelo y va a tener que acomodar su estructura, ya lo pagó. Si no, no lo hizo el estudio de mecánica de suelo, por hecho el vivo, por ahorrarse dinero, lo que ustedes quieran, igual lo va a pagar porque el ingeniero estructural, el ingeniero estructurista, para hacer el cálculo va a suponer ciertos valores del suelo. Entonces va a suponer, y esa suposición siempre la va a hacer para abajo, porque él quiere cuidarse las espaldas del ingeniero estructurista. Entonces él no quiere tener problemas como los que vimos en las primeras láminas. Entonces la va a subestimar la capacidad de carga. Y eso se traduce obviamente que yo voy a tener mayores volúmenes de concreto, se me va a ir el dinero. Entonces lo estoy pagando el estudio de mecánica de suelo. Indirectamente lo estoy pagando. ¿Sí? Entonces a eso se refiere esto de acá. Bien, entonces ya como conclusiones, sería importante recalcar de que un estudio de mecánica de suelo es el primer documento que nosotros debemos pedir para realizar cualquier obra, ¿sí? Una carretera, un edificio, una represa. Ese es el documento clave, ¿ya? Y este documento tiene que tener un contenido mínimo. Debe ser bueno mi estudio de mecánica del suelo, porque si no me da información, eso y nada es lo mismo, no me sirve para nada, ¿no? Entonces es importante que nuestro estudio geotécnico sea bueno, que se haga, que haya una coordinación entre el ingeniero estructural y el ingeniero geotécnico, que se comuniquen, que puedan conversar, puedan decir, oye, ¿sabes qué? Este edificio es de tantos pisos, estimo que la carga que va a llegar a la zapata es de tanto. Una estimación. ¿Por qué? Porque eso ya le permite que el ingeniero geotécnico haga sus cálculos, verificaciones, en fin, para que le pueda dar más información de valor al ingeniero estructural. Otra cosa que es importante mencionar es que siempre que nosotros hagamos un estudio geotécnico y hagamos cálculo de capacidades de carga, en fin, es muy importante que nosotros no seamos usuarios de software nada más, ¿ya? Hoy en día hay muchos software que hacen cálculo, ¿ya? ¿Y qué es lo que sucede? Usted le da información al software, le presiona un botón y le da resultado. Entonces, eso de meter datos sin saber qué está haciendo el software por dentro, qué método de cálculo, cómo lo está calculando, es un problema, ¿ya? Cualquier software, de cualquier software, a un ingeniero bueno lo hace un ingeniero excelente, pero a un ingeniero malo lo vuelve un ingeniero peligroso, ¿correcto? Entonces, es importante que nosotros seamos cuidadosos al momento de utilizar cualquier software, ¿no? Hoy en día está muy de moda el uso de método de elemento finito, por ejemplo, para cálculo de cimentaciones. Es importante que nosotros sepamos qué es lo que está haciendo el software, veamos si esos datos que nos está proporcionando están correctos, son coherentes, ¿no? Porque si yo soy un ingeniero bueno, pues el uso del software me va a convertir en un ingeniero excelente, ¿no? Pero si yo soy un ingeniero malo y uso un software sin saber qué es lo que estoy haciendo, me hace un ingeniero peligroso, porque estoy poniendo en peligro la vida de las personas, de la integridad de la obra, el dinero, el tiempo, en fin, es complicado. ¿Ya? Entonces eso, tenerlo muy en cuenta, muy en cuenta. Ya para terminar, cada proyecto es muy particular, o sea, cada proyecto es único, ¿ya? Entonces el estudio geotécnico va a tener que ajustarse a lo que pida el proyecto.
Entonces conviene para este momento acercarse a un ingeniero geotecnista que tenga experiencia, que sepa cómo abordar el problema, qué ensayos realizar, cómo resolver el problema. No nada más que sea una persona que vaya, cabe un hueco, cuente los números de golpes y lo divide entre 10 y se acabó. No, que sea una persona que realmente les vaya a dar buena información. Y acá me quedo con esta idea que les dije de perdiendo se gana. Si tengo un cliente que no quiere hacerlo, el estudio de mecánica de suelo, porque es tacaño, por no decir otra cosa, déjelo pasar, déjelo ir, no se acaba el mundo, ¿no? Hay un montonal de gente que quiere hacer las cosas bien, déjelo pasar, no pasa nada, ya volverá. Cuando tenga un problema más grande, va a terminar regresando al que le ofrece hacer las cosas bien. Por mi parte es todo. Espero que les haya gustado esta presentación, que les haya abierto un poco los ojos, que puedan ustedes reflexionar un poquito más sobre la verdadera importancia. Y pues bueno, estoy abierto a sus preguntas o comentarios, inquietudes que ustedes tengan para que las podamos comentar y se puedan enriquecer ustedes, ¿no? Que a la final es lo que estamos buscando. Romer, muy fructífera tu intervención, como siempre. Romer, una consultita. Bueno, entiendo yo que, bueno, lamentablemente en nuestro medio, el ingeniero estructural tiene que hacer el diseño también de las bases, ¿no? De las fundaciones, a Sí, través, lógicamente, de un estudio de suelo. Y por ende, tenemos que empaparnos un poco más en la rama de la geotecnia, ¿ya? Entonces, la consulta va por lo siguiente. Al margen de lo que mencionó del número de golpes, que evidentemente es correcto, hay muchas empresas que lo hacen así, simplemente n dividido entre 10, pero hay algunos, bueno, en todos los estudios se utilizan, bueno, mejor dicho, brindan la información de las propiedades del suelo, por ejemplo, cohesión, ángulo de fricción interna, etcétera, etcétera. Entonces, la consulta va por lo siguiente. Esos valores que se muestran ahí pueden ser considerados fidedignos en el sentido de que yo pueda encontrar la capacidad de carga, por ejemplo, por un método muy conocido como Terzaghi, Meyerhoff, etcétera. ¿Usted qué opina al respecto? Primero, debemos recordar que en mecánica de suelos siempre realizamos estimaciones, aproximaciones hacia la realidad. Ahora, ¿qué tan buena es esta aproximación? Va a depender de la caracterización que nosotros realicemos. Pero siempre es mejor tener una caracterización a no tener un estudio de mecánica de suelo e inventarse los valores. Me explico, ¿no? Vamos a suponer una arcilla, ¿ya? Para fines didácticos, supongamos una arcilla. Saco la arcilla, yo, y la llevo al laboratorio y en el laboratorio le hago ensayo de triaxial y le hago ensayo de consolidación. Entonces, por lógica, los valores que yo estoy entregando en mi estudio geotécnico van a ser lo más cercano, porque no vamos a decir que realmente eso es, pero va a ser lo más cercano a lo que sucede en la realidad. Pero si ese parámetro yo lo estoy obteniendo a través de alguna correlación, entonces ya ahí hay un error, ¿correcto? Ya tengo un error. Ahora, la magnitud de ese error, o sea, esa discrepancia entre lo que es y lo que yo estoy reportando, esa discrepancia, la cantidad de esa discrepancia, que sea poco, que sea mucho, va a depender ya de la experiencia que tenga el ingeniero geotecnista. Hay ingenieros geotecnistas que pues ya tienen bastante experiencia, que saben muy bien, conocedores del suelo, ya tienen calibrados modelos donde ellos perfectamente pueden estimar estos parámetros. Entonces va a depender mucho del ingeniero, ¿no? Entonces esas serían las dos vertientes, vamos a decirlo así, para saber si lo que me están entregando está bien o está mal, digamos, ¿no? Entonces, redondeando las ideas, primera sería el método de obtención del parámetro. Si fue una obtención tanto in situ en laboratorio
Y la segunda, la experiencia del ingeniero. La experiencia del ingeniero que me está entregando el documento. Entonces ahí, si yo me voy con una persona que pues sí tiene experiencia, que hace caracterización in situ y que hace caracterización en laboratorio, pues ya la hice, ¿no? Ya la hice. Ahora, en el ámbito, vamos ahí en Santa Cruz propiamente, casi no se estila hacer ensayos de caracterización en laboratorio. ¿Por qué? Porque se encarecen los costos. Entonces yo tengo que sacar una muestra que sea no perturbada ni remoldeada, y esa muestra la tengo que ensayar en una cámara triaxial. Entonces encarece el costo del estudio geotécnico y muchas veces pues no quieren pagar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se recurre a correlaciones, se recurre a la experiencia del ingeniero geotecnista. Bueno, pero esa experiencia también la tiene que pagar, porque el ingeniero geotecnista para llegar a esa experiencia pues ya tuvo que pasar un montón de rato trabajando en lo mismo, ¿no? Y si queremos hacer las cosas bien, se pueden hacer las cosas bien, porque hay los conocimientos, hay la tecnología, hay la gente que sabe hacer las cosas. Lo único que hay que hacer es hacerlas. Entonces, no sé si eso responde a la pregunta. Sí, o, lógicamente lo que mencionas es correcto. Si hacemos el triaxial, bueno, lógicamente vamos a tener un valor mucho más certero. Pero lógicamente en nuestro medio, por lo menos por lo que he visto, eso es prácticamente imposible, ¿no? Siempre, en general, lo que hacen es correlacionar, pero bueno, justamente la pregunta iba por ahí, ¿no? Por ese lado, si esa correlación de alguna manera tiene, bueno, una cierta validez, ¿no? Pero bueno, entiendo tu respuesta, que va más por el lado de acercarnos más a la realidad, ¿no? Porque al final uno nunca se va a acercar a la realidad. Y ahora, créanme, todo es relativo, absolutamente todo es relativo, porque si es una obra donde hay mucho dinero de por medio, van a terminar haciendo las cosas, van a terminar sacando probetas para hacer triaxiales, sí las hacen, ¿no? O sea, todo es relativo, todo depende, pero bueno, si es una casita que la hace el de la esquina porque pues bueno, quiere hacer su casita, a lo mejor a esa persona, pues no le vamos a exigir que haga un ensayo triaxial y no, porque también la magnitud de su edificación, pues no es tan grande, sus parámetros los podemos estimar de otra forma. Es importante que entendamos que no es lo mismo estimar que inventar. Cuando hacemos una estimación, utilizamos una correlación geotécnica, pero ya se hizo el estudio de mecánica de suelos. No así cuando nos inventamos valores, no se ha realizado ningún estudio. Entonces, en esta conferencia lo que quiero dejar en claro es que es importante realizar un estudio de suelo y acercarse lo más que se pueda a la realidad, ya sea a través de correlaciones o a través de ensayos propiamente de caracterización en laboratorio. Al cliente le vamos a dar un abanico de posibilidades, ¿no? Pero ese abanico de posibilidades que nosotros podemos ofrecer, es importante que nosotros los conozcamos. Y en esta presentación, digamos, que estamos haciendo para los chicos de la Facultad de Politécnica de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, es importante que ellos conozcan, ¿no? Que conozcan todas estas implicaciones del problema de no tener un estudio de mecánica de suelo, qué problemas yo puedo tener, dónde repercute, ¿sí? Si solamente repercute en lo económico o realmente fusión técnica. Pues bueno, todo eso comentarle. Y pues muchas gracias, Gabriel, ¿no? Por el comentario, porque aporta para que puedan tener más información. Para los que no saben, Gabriel fue mi compañero de universidad. Estudiamos ahí en las mismas aulas que ustedes están estudiando en la Gabriel. Estuvimos ahí y pues Gabriel un excelente ingeniero. Y muchas gracias por las preguntas, Gabriel. No, Romer, a ti, siempre para adelante. Y gracias por la consideración, no te preocupes. No, y evidentemente es un bonito aporte. Y con seguridad que hay muchas preguntas, pero bueno, vamos a dejar participar a los demás también. Chao, chao. Doctor, buenas tardes. Le habla Marco Amani. Estamos tocando el tema de la importancia del estudio geotécnico para el diseño de nuestras subestructuras, ¿no? Que serían las fundaciones,
Pero si bien aquí en nuestro medio, en Santa Cruz, no tenemos una normativa donde nosotros nos basemos y tengamos cierto respaldo para saber qué ensayos hacer, muchas veces estamos acoplando la norma a la E50, la de Perú, o la nueva norma que salió, la CIRSOC 401 de Argentina. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese caso? Un comentario más aparte, tengo entendido que está la Sociedad de Ingeniería Geotécnica y hay avances para la implementación de una norma, pero se ve de aquí muy lejos todavía porque no he escuchado más comentarios de que haya habido más reuniones y todas esas cosas. Ok, bueno, le comento. ¿Cómo entiendo yo el tema de las normas? Okay. Una norma es un conjunto de buenas prácticas, unas recomendaciones para hacer algo, ¿sí? Pero lamentablemente las normas muchas veces se han vuelto como que letra muerta y a veces queremos que tengamos algo escrito en un papel para irnos sobre eso al pie de la letra, o sea, a la letra muerta. Y a veces eso no se puede, ¿sí? La norma tiene su punto bueno y tiene su punto malo. Digamos que ese sería el punto malo, que sería irnos al pie de la letra, porque por ejemplo la norma, la ecuatoriana, la colombiana, la peruana, en fin, tienen unas tablitas donde en función del número de pisos que va a tener una edificación, me dice, por ejemplo, cuántos sondeos voy a necesitar y de qué profundidad, ¿correcto? Me da un orientativo de qué voy a hacer, digamos. Me dice, bueno, haga un ensayo SPT con tantos sondeos y tanta profundidad, pero es una orientación, es una referencia, nada más que es una referencia, ¿no? Hay muchas cosas que no están por detrás, como verificar si el incremento de esfuerzo va a afectar o no va a hacer que falle el material, si va a haber deformaciones a largo plazo, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas que no está tomando en cuenta. ¿Es un orientativo? Sí que lo es. Muy bueno, sí que lo es, muy bueno. Ideal que lo tengamos, perfecto, sería lo ideal que lo tengamos. Pero ese es el lado, digamos que lo ideal. Pero la otra parte de la moneda, la otra cara de la moneda, es que al tener la norma prácticamente se vuelve como una letra muerta. Y al ser letra muerta, pues no todas las obras son iguales, no todas las obras requieren lo mismo, no todas las obras son iguales. Cada obra es muy, muy particular. Entonces, sobre la norma prima el criterio que tenga el ingeniero geotecnista. Ese criterio es muy importante. Y ese criterio, ¿cómo se obtiene? ¿Cómo se consigue? ¿Cómo yo llego a tener un criterio? A través de estudiar, capacitarme, informarme, practicar, realizar otro trabajo, en fin. Es la forma en la que uno va adquiriendo lo que llaman experiencia, ¿no? Ese criterio, esa capacidad de discernir qué tipo de obra, dónde lo voy a hacer, por qué lo voy a hacer, ventajas, desventajas, cosas a favor, cosas en contra. Eso es realmente es lo que debería primar, digamos. Y para que eso prime, ¿cómo yo lo consigo? Digamos? Capacitando mi personal. Repito, esta es mi forma de pensar. Entonces, ¿yo qué haría? Yo lo que ofrecería serían cursos de capacitaciones específicamente en el área de geotecnia a ingenieros geotecnistas para que ellos sepan cómo abordar los problemas, ¿sí? Más que irme por una norma, porque la norma va a ser ahí letra muerta que está en el papel, que de hecho ya hay, si uno agarra la norma ecuatoriana, la argentina, en fin, lo que ustedes quieran. Usted agarra, busca en internet, pone normativa y la encuentra, la descarga su PDF, busca sus tablitas y ya tiene usted un orientativo de lo que tiene que hacer, las profundidades de su sondeo, en fin, ya lo tiene. Pero lo que sí va más allá de la norma es que usted adquiera esa capacidad de pensar, de reflexionar, de analizar su problema, de ver, ¿no? ¿Qué es lo que necesita, qué información necesita, de entrar en comunicación con el ingeniero geotécnico, comentar, hacer ingeniería de verdad, porque esa es ingeniería de verdad, ¿no? Ingeniería de alto vuelo, que yo lo llamo así, ¿no? Que es cuando realmente se sabe qué se quiere y se sabe cómo llegar a ese lugar, ¿no? Y haciendo las cosas bien. Yo sé que se puede hacer. ¿Es difícil? Sí es difícil. Soy consciente de que es difícil, de que
muchas veces lo que atora en la mayoría de las veces es el tema económico, porque el cliente no quiere pagar, pero esa es una mentalidad que yo pienso que poco a poco debemos ir cambiando, y es precisamente a través de estas conferencias, a través de estos espacios donde ustedes se conectan como estudiantes, como gente que está empezando, que va a salir, que va a trabajar, para que hagan bien las cosas. Y es precisamente este tipo de eventos lo que nos da esa posibilidad de que en un futuro, esperemos que no sea muy lejano, empecemos a hacer las cosas bien, empecemos a hacer las cosas realmente como tienen que ser. Eso sería mi punto de vista. Repito, es algo muy, muy personal, es lo que yo pienso, como lo entiendo, ¿no? Muy bueno, doctor. Ha sido un gusto compartir con ustedes este espacio y pues bueno, esperemos vernos pronto. Muchas gracias por su atención, entonces que tengan un excelente día.